buenos días a todos y a todas. Soy Miguel Ángel Pérez Nieto, soy el vicesecretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y estoy sustituyendo realmente a nuestra decana, a Timán Falla, que es quien nos ha cursado la invitación para esta bienvenida, pero la realidad es que una de las labores principales del colegio, como os comentaremos también hoy, tiene que ver con hacer un ejercicio de... Iba a decir de presión, pero suena quizá un poco fuerte, pero sí de lobby al menos con las administraciones para conseguir un buen desarrollo de la profesión. Y creo que hoy le habían cambiado la agenda de una reunión precisamente orientada en ese tipo de objetivos y claro, cuando tienes la oportunidad de tener ese tipo de encuentros no se pueden desaprovechar. Entonces no puede estar aquí, pero bueno, suele ser ella la que incluso en las últimas, antes incluso que fuera decana, solía hacer esta bienvenida como vicedecana de la Junta anterior. Quiero decir que le hace mucha ilusión acoger, ¿no?, a los nuevos psicólogos y psicólogas y sin embargo pues hoy no va a poder estar. Pero bueno, yo que conozco un poco menos que ella la estructura del colegio voy a intentar explicaros todo lo que se hace y lo que vosotros y vosotras vais a poder obtener, ¿no?, dentro de esta familia, que es lo que intentamos, ¿no?, que sea este grupo de profesionales en torno a un objetivo común. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos muy claro que la profesión ha crecido mucho, lo vamos a ir viendo. Voy a ir siguiendo una presentación que tiene algunos datos y ahí se os va a ir comentando, aunque me la voy a saltar también de vez en cuando, ya os lo digo, creo que luego además la tenéis colgada, pero el colegio precisamente ha tenido un desarrollo muy claro en torno a un objetivo, ¿no?, que ha sido el desarrollo de, valga la redundancia, de la profesión, pero no solo de la profesión en el sentido de los profesionales, que desde luego sí, sino de la profesión y de la disciplina, de la ciencia, de la psicología. Es decir, no nos hemos quedado en algo meramente corporativista, que no es nada malo tampoco, pero... la historia del colegio yo creo que pone de manifiesto que siempre se ha buscado desarrollar también el objeto de estudio, ¿no?, la conducta, los procesos asociados, ¿no?, los procesos mentales asociados, y ha puesto el foco además en dar un servicio a la sociedad, que es fundamental y que es un valor que desde luego en la Junta actual lo tenemos muy claro. Es decir, la toma de decisiones debe de venir mediada por la protección de la profesión, por la protección y el desarrollo de nuestra disciplina, pero también por el servicio a las personas. Y esos son valores que tenemos que tener muy presentes en toda la decisión. Pero bueno, como sabéis, o si no sabéis, os voy a hacer algunos datos, ¿no? Os voy a ir dando algunos datos para que conozcáis esta que va a ser, o que ya es vuestra casa, ¿no?, como nos dicen muchas veces. El colegio se fundó en 1980. En general hay gente joven, pero no todos sois tan jóvenes. Y yo me colegié en el año, precisamente aquí por primera vez, aunque estudié en Salamanca, pero vine a Madrid a hacer un máster y un doctorado, ¿no? Y me colegié en el año 96, 97 por ahí. Hace mucho, y es increíble lo que ha cambiado la profesión. Y lo que ha cambiado la psicología, pero sobre todo la profesión. Es verdad que la ciencia puede haber, sobre todo algunas áreas han tenido un desarrollo muchísimo mayor. No sé, neuro, por ejemplo, ha tenido un desarrollo muy amplio en estas 2 últimas décadas, pero otras áreas también. Pero la profesión ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y venimos de una década, la de 1980, en el que es verdad que probablemente todo el país cambió enormemente, ¿no?, en esa década, y hubo un desarrollo de servicios sociales tremendo, etcétera.
Pero lo cierto es que es muy poco tiempo si lo pensamos. Y si nos comparamos con colegios profesionales como el de medicina, como el de la abogacía, y si además entendemos que es difícil el contexto en el que aparece. Es verdad que es un contexto de desarrollo social, de mucho asociacionismo, pero de cero presencia de la psicología como profesión y como disciplina en la sociedad. Y bueno, probablemente el desarrollo que ha habido tiene que ver mucho con la actividad que ha tenido el colegio profesional y específicamente el Colegio de Madrid. Seguramente también con el desarrollo de las universidades y el vínculo que siempre ha habido, que eso es algo que nos diferencia bastante de otros países en lo relativo a la psicología y de otras profesiones dentro de este país, ¿no? Que es esa proximidad y cercanía que siempre ha habido, o se ha intentado ir de la mano, ¿no? La academia y lo profesional. Pero bueno, nace en 1980, en 2001, como se indica ahí, pasa a ser un colegio autonómico. Hasta el año 2000 los colegios eran un colegio profesional a nivel nacional y luego pasan a ser autonómicos, ¿no? Y eso hace que haya un consejo general del colegio, un consejo general de la psicología de España, que lo que hace es acoger a todos los colegios territoriales y que tiene una estructura particular. Lo digo porque muchas veces, y ya os habrá pasado como estudiantes, oís hablar del consejo o el colegio de la psicología y a veces pues hay cosas que no son de este colegio, sino que son del Colegio General o del Consejo General, que sería el nombre exacto, y otras veces no, son propias del Colegio de Madrid y bueno, es difícil a veces diferenciar, ¿no? Y muchas veces llega información mezclada. Esto lo está promoviendo el colegio, lo está promoviendo el Consejo General. Bueno, yo creo que cada vez está más claro que la gente va... algunas de las cosas buenas que pueden haber tenido las redes sociales tiene que ver con que al final hay una información como a veces un poquito más continuada, detallada y te permite diferenciar algunas cosas. Por encontrar algunas cosas buenas que las tienen también, ¿no? Bien, pues desde entonces el desarrollo ha sido diferente, claro. Al ser un colegio autonómico ha habido una gestión diferente, con un desarrollo quizá más autónomo, como su nombre indica, pero más adecuado a las oportunidades que surgían en Madrid. Es decir, yo creo que una de las ventajas que tienen los colegios autónomos es que en lo local encuentras oportunidades de desarrollo profesional. Puede ocurrir que haya una comunidad autónoma con un gobierno o un ayuntamiento con un tipo de gobierno que desarrolla más servicios sociales y por ahí la profesión encuentra una línea, mientras que en otra comunidad es salud y por ahí encuentra otra línea diferente y al final lo que haces es aprovechar y dices, bueno, en este sitio está pasando esto, en este otro y al final eso hace transferencia entre comunidades. O sea, ha tenido ventajas, la verdad. Pero bueno, lo cierto es que han pasado 45 años desde que empezó el colegio a funcionar a nivel general, 25 o 24 desde que tiene este funcionamiento autónomo y hoy en día contamos con 22.000 colegiados. Vosotros sois las últimas centenas, aquí no estáis todos, claro, de este último trimestre, pero estamos en 22.000 colegiados, es el colegio autonómico más grande no solo de España, de Europa. Y eso nos permite tener una posición de cierto privilegio, también supone cierta responsabilidad. Otras veces tampoco nos hacen tanto caso, porque como somos grandes dicen, pues vosotros vais a vuestro aire en algunas cosas. Es mentira, pero, o sea, quiero decir, es mentira, que a veces es difícil coordinarse cuando tienes que sentarte con otros colegios muy pequeños, etcétera. Pero lo cierto es que es una posición muy significativa la que tiene Madrid. Y claro, estos 22.000 colegiados, pues ¿cuánta implicación tienen en el colegio? No toda la que nosotros querríamos. No toda. Os vamos a contar todos los servicios que hay. Nuestra idea, y en concreto esta junta, es intentar que todavía se aprovechen más los servicios que hay y haya una implicación mayor de todos los colegiados. ¿De acuerdo? Entonces, esperamos que con todos los servicios que ahora os vamos a ir comentando que hay, con todos los grupos de trabajo, en fin, 100.000 oportunidades que yo creo que vamos a ver ahora, pues os animéis, al menos los que ya habéis dado este primer paso de venir físicamente aquí, también a los que virtualmente puedan seguir esta bienvenida,
pues os animéis a participar, ¿no? Fijaros, somos el cuarto colegio en importancia después de los de enfermería, medicina y abogacía en la Comunidad de Madrid. En importancia me refiero en números, sobre todo. Pero el protagonismo que tiene la psicología en la sociedad actual, desde luego no lo ha tenido. Bueno, vamos a ver en algunos de los hitos el desarrollo que ha habido. Fijaros, yo creo que es verdad, y me acuerdo perfectamente de ese momento, ¿no? Del 11M, creo que ahí hubo un cambio muy significativo. De verdad que veníamos, yo por ejemplo trabajo mucho en cognición y emoción, en contextos aplicados, pero también en experimentación. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Cuando yo empecé eso, no había libros de emoción en las librerías. Había 2 revistas, el Journal of Motivation and Emotion y tal. Y libros de divulgación no hay. Y hoy en cualquier gasolinera puedes encontrarte un libro de emoción, de tal, con las ventajas y desventajas que eso tiene, ¿eh? Cuidado, no estoy diciendo que... ha cambiado mucho la profesión y eso tiene que ver y la presencia de la psicología. Y eso ha tenido distintos hitos, de verdad. Mucho ha tenido que ver con que es verdad que es un campo que ha tenido buen desarrollo. El desarrollo de la neurociencia también ha podido ayudar mucho y empezó a haber libros que se publicaban y no sé, recuerdo las primeras guías que aparecían en El País, me parece que era, bueno, no sé si podemos hacer publicidad aquí al decir nombres de marcas o tal, pero bueno, sobre, por ejemplo, una colección entera de libros de psicología. Eso fue muy llamativo, ¿no? Un periódico de tirada nacional importante sacando... es decir, empezó a haber una presencia en programas de televisión y un desarrollo importante finales de los años 90, principios del 2000, pero yo creo que es verdad que hubo un cambio muy significativo después del 11M. El 11M supuso yo creo que es la primera vez que de forma clara se pidió ayuda a la profesión, de forma abierta, sin tabús. Recuerdo perfectamente, ¿no?, oír en el telediario, al presentador del telediario, se solicitan psicólogos que acudan a IFEMA, ¿no? Entonces, más allá de luego la dificultad que tuvo organizar todo aquello, yo recuerdo además que era la feria de aula y justo me pilló allí en IFEMA con mi universidad haciendo unas cosas, pero ciertamente hubo un cambio social en la percepción de la profesión y yo creo que hubo un reconocimiento hacia la tarea, ¿no?, por la que estamos todos aquí, que es la de ayudar a entender, comprender, regular, modificar conductas y procesos mentales, ¿no?, en pos del bienestar de la gente y de su desarrollo. Y ese reconocimiento y la responsabilidad implícita yo creo que quedó claramente grabado en la sociedad. Y desde entonces hubo un movimiento mucho más claro para el reconocimiento de la psicología, que por otro lado ya venía teniendo una presencia muy importante en la sanidad pública. Se había ganado la especialidad, los famosos PIR, unos años antes. En casi todos los servicios de los hospitales ya había psicólogos con enfermos crónicos trabajando, muchas veces como prácticas o proyectos de investigación. Es decir, en salud se había ganado mucho, en servicios sociales, desde luego, ¿no?, en los años 80, que es por donde arrancó mucho todo, en fin. Entonces fue un hito muy importante. Vinieron algunos otros marcados. El accidente Spanair también fue conocido, ¿no? Aunque obviamente la proporción, fijaros que en el 2000, en el 11M, se hablaron de 1.415 profesionales alertados, ¿no?, que participaron. Es una cantidad enorme, ¿no?, en concreto en Madrid. Pero claro, esto marcó el resto de la sociedad española, ¿no? En el accidente Spanair, que no sé si lo recordáis, pero fue también una tragedia muy significativa, hubo 183 profesionales trabajando o alertados, 19 coordinadores, en fin. Y bueno, yo creo que es obvio que el COVID ya ha sido el salto más significativo, ¿no? Es decir, ya había una situación de reconocimiento de la dificultad que las personas pueden tener, en definitiva, para abordar situaciones traumáticas como pues accidentes, ¿no?, o atentados terroristas, etcétera. Pero yo creo que el COVID de alguna manera
iba a decir democratizó en un sentido que no es la palabra más adecuada, pero generalizó mucho, ¿no? Esta idea de que todos podemos necesitar a un psicólogo, ¿no? O a una psicóloga. Y seguramente lo habéis oído, pero el cambio ha sido muy significativo. Incluso ha habido un punto casi de moda, ¿no? De tener que acudir a un psicólogo, de buscar ayuda, digo de moda, no lo digo peyorativamente, pero es verdad que en los que tenemos experiencia clínica sostenida durante tiempo se ha visto un cambio, ¿no? Muy marcado, y ahora es muy fácil que alguien te llegue con una situación moderadamente estresante en la que es muy fácil intervenir, entre comillas muy fácil, ¿no? Pero quiero decir, los resultados son buenos y tiene una labor preventiva enorme, cuando antes a lo mejor llegaban después de 2 años o 3 casi con una agorafobia enorme, yo que sé si habían tenido un ataque de pánico. Hoy alguien que tiene un ataque de pánico sabe perfectamente que es un ataque, en líneas generales, habrá de todo, pero sabe perfectamente lo que es, va a pedir ayuda muy probablemente, va a ir al psicólogo y va a ser mucho más fácil trabajar a alguien que ha tenido 2 o 3 ataques de pánico que no a alguien que tuvo 2 o 3, ha estado con ansiolíticos y sin salir de casa con agorafobia durante 1 año. Claro, cuesta mucho más sacar adelante ese tipo de... Y entonces, bueno, ha tenido este desarrollo, ¿no? Yo creo que todo esto nos ha cambiado mucho como profesión también. Nos ha cambiado mucho como profesión. Podríamos contar muchas más cosas y hitos, pero tampoco nos vamos a poner aquí como las historias de abuelos, aunque podríamos porque ya tenemos una edad. Pero bueno, fijaros, el colegio luego en concreto de Madrid, porque claro, todos estos cambios sociales en gran medida han venido movidos por el colegio. O gestionados en gran medida por el colegio y específicamente por el Colegio de Madrid. El 11M fue en Madrid, la Accidente Spanner fue en Madrid y bueno, el COVID fue nacional. Todos los colegios ya actuaron mucho, pero obviamente el impacto en una ciudad como Madrid, en una comunidad autónoma como Madrid, es todo mucho más significativo. Y entonces, pues es feo a lo mejor pecar de vanidosos, pero tampoco vamos a dejar sin reconocer la labor de un montón de compañeros y de profesionales que empujaron y que han por ayudar, y que eso ha tenido ese recorrido. Y claro, como consecuencia de eso sí que ha habido muchos reconocimientos y premios. Ahí tenéis mucho desde universidades que han reconocido esta actividad al colegio. Muchos ámbitos y sectores vienen ya reconociéndolo. Fijaros, aquí viene la Unión de Federaciones Deportivas, pues un ámbito en el que ha habido un desarrollo muy importante también de la psicología. Ahora todos oímos hablar a deportistas que tienen su psicólogo, a los de la selección de fútbol, a bádminton, etcétera, que muchos de ellos están colegiados en Madrid, la mayor parte trabajan aquí, son colaboradores. Hace poco se le dio un reconocimiento precisamente a 2 de ellos de la selección española de fútbol después de las victorias que habían tenido en masculina y femenina. En fin, ha habido premios de excelencia a la comunidad de las administraciones, editoriales médicas, es decir, los reconocimientos han venido de distintos ámbitos, ¿no? Ámbito empresarial, ámbito administrativo y desde también distintas áreas profesionales. Nos reconocen los médicos su ayuda o la ayuda que podemos dar en determinados contextos, pero a la vez el Colegio de la Abogacía también por el servicio que se da en el ámbito forense, o el Consejo General del Poder Judicial también hace poco mandaba un reconocimiento, Protección Civil, en fin. Ha habido una serie de reconocimientos sostenidos, ¿no? Aquí tenéis unos ejemplos que son los más antiguos. Bueno, ¿cuáles son las líneas de actuación y los objetivos que ha habido en la Junta de Gobierno que ha salido? Sabéis, no sé si conocéis bien, quizá aclararlo primero, ¿no? El colegio tiene una Junta de Gobierno donde hay 15 personas elegidas en unas elecciones en las que la participación no es todo lo amplia que nos gustaría, e intentamos hacerla más amplia. Es verdad que se dice que si fuera online se podría, pero mientras no haya sistemas de seguridad para el anonimato del voto, pues mientras el voto tenga que ser anónimo, pues todavía no podemos, pero bueno, esos 15 personas tienen además una sección que es lo que se llama la Junta Permanente, donde está decana, vicedecana, digo decana y vicedecana porque por primera vez tenemos decana y vicedecana, que yo creo que ya tocaba, es lo representativo por lo menos, aparte que son buenísimas, un secretario, un vicesecretario y un tesorero, ¿no? Y luego hay
pues 11 vocales, que hay una proporción por el número de colegiados para que sean 11, que asumen distintas áreas. Uno es especialista en emergencias, otro más en forense, otro en neuro, otro en clínica, ¿de acuerdo? Entonces, bien, en esa estructura de gobierno uno propone unas líneas de actuación, ¿no? Es verdad que ahora hay una junta nueva que salió hace 3 meses, marzo, abril, ya ni sé cuándo tomamos posesión. Esta junta nueva es la donde por primera vez tenemos una decana y una vicedecana. Pero, claro, vamos a contar un poco lo que venía de la junta anterior, en la que es verdad que nuestra decana fue vicedecana y de la junta anterior estamos 3 personas. O sea, ha habido una renovación importante. Silvia Garrigós, que es la vicedecana, el tesorero, que es Juan Carlos, y yo mismo como vicesecretario. Bueno, lo digo para que conozcáis un poco la estructura, ¿no? Pero fijaros, lo que se ha venido trabajando en estos últimos 5 años, ¿no? Y los principios básicos, ha habido un compromiso claro con la igualdad, la diversidad y la equidad. De hecho, hoy mismo me comentaban ahora que venían de recibir el informe porque queremos reajustar y dar más posibilidad de acceso a las personas con algún tipo de diversidad funcional, y bueno, estamos ahí trabajando en ello. Se ha fomentado mucho más la transparencia, como no puede ser de otra manera, también porque incluso la ley obliga, pero era un principio básico de la Junta anterior y por supuesto de esta incluso más, ¿no? Y es mucho más fácil desde la web acceder a todo y bueno, hay una actitud de diálogo súper abierta. Estos encuentros en sí mismos vais a poder contarnos todo lo que queráis, entrar, salir, en fin. Buscamos mucho una autonomía y una independencia institucional y política. Yo creo que si algo nos ha caracterizado a los psicólogos en estos 45 años es que no nos casamos con nadie antes que con la psicología. Es decir, y con el servicio, ¿no? a la ciudadanía. Entonces podemos hablar con el PSOE, con el PP, con Ciudadanos cuando estaba, o con Más Madrid, o con... No nos importa. Y no hay ninguna junta de gobierno, no ha habido hasta ahora ninguna junta de gobierno con vinculación política. Sabéis que esto ocurre en algunos colegios, ¿no? Ahora en el Colegio de Médicos hay una junta de gobierno más próxima o más cercana a este partido político o a este otro. Aquí no. De hecho, cada uno tenemos ideas probablemente diferentes dentro de la Junta en muchas cuestiones políticas, pero las tenemos muy comunes en cómo tiene que crecer la psicología y en que el servicio y el acompañamiento, ¿no? de las personas que sufren y del buen desarrollo de la gente, no hace falta sufrir para que haya un psicólogo cerca, ¿no? Pues debe ser prioritario. Así que esa independencia, la verdad es que creo que es un mérito en los tiempos que corren, que no es nada fácil, ¿no? Entre otras cosas, esa independencia se consigue porque no dependemos económicamente de nadie. Vivimos de las cuotas. Es un colegio muy saneado económicamente. Entonces, eso te permite que cuando te sientas con una administración, pues solo tienes que pedir porque no te van a dar... Quiero decir, no dependemos de él, no nos pueden decir, oye, te retiramos esta subvención, ¿vale? La independencia de ideas y para defender la profesión tiene mucho que ver con esa independencia económica. Y luego tenemos una gestión muy eficiente, ¿no? Una excelencia en innovación de los servicios colegiales. La nueva Junta hemos conocido, yo había estado en la anterior, pero hemos hecho nada más entrar una presentación de todos los servicios del colegio. Hay 42 personas en nómina, me parece, ahora mismo aquí. Es increíble lo profesionales que son, y cómo sacan adelante todo no sé, seguramente como todo se puede mejorar, no decimos que no, pero es increíble la motivación que tienen, el buen rollo con el que, aunque tendrán sus filas y sus fobias, claro, como todo el mundo entre 42, pero quiero decir que hay una capacidad de trabajo y de servicio de verdad envidiable. Yo lo comparo con otras instituciones en las que he trabajado, que están muy bien, pero aquí se ve realmente otra historia, no mucho más de familia. Bueno, tenemos una línea clara de promover la participación. Otra cosa es que consigamos, pero la promoción la vamos a hacer. Ahora esperamos que haya resultados y de hecho esto busca animaros a que participéis de determinados niveles de participación y de actividades, ¿no? Y buscamos, eso sí, que la psicología sea unitaria.
Yo seguro que muchos habréis oído conflictos entre un tipo de área con otros, si esta psicología más clínica frente a esta otra más no sé qué, o sanitarios versus clínicos, este tipo de cosas, ¿no? O si los forenses o los neuros, cada área tiene su identidad, pero desde luego esta junta y la anterior y en general la línea ha crecido entendiendo que la psicología es una, con una base muy clara. No hay nadie que se dedique solo a estudiar la conducta, el cómo y por qué de esa conducta, y por lo tanto los procesos mentales que hay detrás y las bases neurofisiológicas que la sostienen, etcétera, y sociales, y eso no lo hace otra disciplina. Luego a partir de ahí podemos ya decir de esto lo manejo mejor yo que tú o no, o parecido, pero no podemos perder esta línea común. Desde luego a nuestro juicio ha sido nuclear en el desarrollo de la profesión en todos estos años. Claro, parte de las ventajas de ese desarrollo que decíamos de la profesión, lo que ha llevado es y esa popularidad que ahora tiene, ese reconocimiento de la demanda, lo que ha llevado es a que también nuestra área de actuación sea muy atractiva o muy golosa para otras profesiones. Y esto es una lucha constante. Esto no significa que solo podamos nosotros hablar de cosas, como las emociones, que antes ponía ese ejemplo. Claro que otros podrán hablar de emociones, pero una perspectiva psicológica de ese estudio la tenemos nosotros, y una perspectiva psicológica implica entender cómo funcionan los procesos motivacionales, afectivos, las bases neurofisiológicas en las que se asientan, las implicaciones de interacciones sociales, los procesos cognitivos que lleva asociados. Ahora, que alguien además dice, un enfermero, una enfermera, un trabajador social, pues es que mis usuarios tienen estos problemas y yo también quiero manejarlos con mis herramientas y mis conocimientos, perfecto. Pero nosotros tenemos los nuestros, que casualmente suelen ser los más profundos o los más incisivos para abordar ese tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que no tenemos que perder de vista esto para mantener esta idea unitaria de la profesión. Luego ya entraremos en si en este ámbito trabajas mejor tú, que conoces este sistema, y en este trabajo yo, dentro de ese tronco común que es que todos abordamos estas cuestiones, ¿vale? Así que, bien, yo creo que esto tenemos que intentar mantenerlo. Obviamente cada uno es libre de pensar y abordar la profesión como quiera, faltaría más, ¿no? Pero desde luego olvidarnos de esa parte y de ese tronco común sería un riesgo, ¿no? Bueno, líneas de actuación claras, como decíamos ahora, inclusión, igualdad, hemos hecho acciones prioritarias, el colegio es un referente, ¿no? en igualdad, inclusión, equidad, o intentamos serlo, son campos algunos un poco difíciles, algunos de estos, porque además algunos están politizados y no es fácil mantener una posición meramente, digamos, académica, científica, etcétera, pero bueno, desde luego lo que tenemos claro es que es un entorno libre de cualquier tipo de discriminación, accesible, y en esas líneas vamos, ¿no? Como decíamos, un colegio socialmente útil, la colaboración interinstitucional para ello es clave. El colegio no debe promover servicios, haríamos competencia, ¿no?, a los propios colegiados. No lo hacemos. Solamente ha habido algún caso alguna vez exclusiva donde claramente nos han pedido eso. Pues, oye, es que ha habido un atentado, tenéis que ir, o llamar a movilizar a vuestra gente, que es distinto a... alguna vez en esa movilización sí que te piden una labor más estructurada, pero nosotros lo que hacemos es buscar soluciones muchas veces a demandas que nos pueden llegar de instituciones, ¿no? Necesitamos una mayor presencia de psicólogos aquí o menor, y por ejemplo ahora ha pasado mucho en el ámbito social, forense, nos han pedido, y yo creo que ahí estamos ganando mucho terreno, o lo estamos intentando, por ejemplo, ¿no? Nos interesa mucho desarrollar también la profesión. Yo creo que una de las cuestiones que hay que cuidar más es la formación continuada. Algo mucho más asentado, por ejemplo, en profesiones sanitarias. Yo creo que ahora ya está también en psicología, hay una actualización mucho más clara. Vais a tener que hacer actualizaciones, yo qué sé, pues el que trabaje en evaluación de la inteligencia, pues saldrá el WIS siguiente y habrá que hacer actualizaciones o una herramienta nueva, y bueno, aquí hay un servicio de formación buenísimo, otro asociado a la biblioteca, otro específicamente de formación, normalmente todo sin ánimo de lucro. Muchas veces si hay algún tipo de inscripciones
es muy básica, ¿no? Y con una muy buena plataforma de formación que estamos intentando aún así mejorar y cambiar. De hecho, por ejemplo, fijaros, ahí se pone que va a haber una asistencia técnica para el apoyo a la metodología. Por ejemplo, una cosa, yo sé que tendréis el TFG muy reciente o el TFM, algunos, y no estaréis pensando ahora en hacer investigación, ¿no? Pero ojalá no lo dejéis. Ojalá no lo dejéis porque hay muchos congresos, hay muchas reuniones y vais a tener en vuestra actividad profesional acceso a muchos datos. Y vuestra actividad hay que contarla, porque seguramente es muy buena la que vais a hacer. Entonces tenéis que contarle. La forma de contarla es esa. Hay un método, una forma de contar las cosas, pero también es verdad que ¿no? Sin un tutor, sin un punto de sujeción, ¿no? Bueno, pues vamos a crear ahora también esta unidad de apoyo metodológico para que aquellos profesionales que no tienen un vínculo con la universidad, sin embargo, puedan seguir diciendo, oye, ¿cómo publico estos datos? O quiero ir a este congreso, ¿cómo recojo datos de esto? ¿Cómo? Y van a tener el asesoramiento de personas que tienen experiencia en el campo y que os van a decir, mira, coges estos datos, haz esto, ten cuidado con esto, tienen que pasar por este comité. De hecho, intentaremos tener también nuestro propio comité de ética porque cada día es más obligatorio pasar determinados tipos de estudio por esos comités si se quieren publicar. En fin, vais a tener ahí una oportunidad de desarrollo, ¿vale? Para todas esas líneas de actuación que arrancan ahora. Ponía ahí 21-25, pero arrancan ahora, ¿vale? O sea que son para toda esta línea nueva 25-29. Es una errata. Pero bien, también vamos a tener un apoyo específico para el emprendimiento. Ya os estaréis pegando algunos, los que estéis después del máster también, ¿no? Con las gestorías, con qué hay que hacer, con qué no. Bueno, aquí yo creo que os van a dar bastante información y bastante ayuda. Queremos sistematizarlo un poquito mejor todavía para que sea más específica y además abierta a algo más que no simplemente abrir un gabinete. Hay muchas más opciones, hay muchas colaboraciones posibles con otras empresas que tenéis que saber manejar porque si no hay una parte del servicio que es un negocio y que se lo llevan otros, que no saben tanto sobre aquello que es objeto de ese negocio, es decir, que no saben tanto pues sobre emociones, por seguir con ese ejemplo, ¿no? Sobre motivación o sobre... Y bueno, pues quizá a veces los psicólogos hemos pecado, ¿no? De esta dificultad. A lo mejor hay aquí alguien que le gusta leer el BOE y que le gusta el papeleo, pero en líneas generales no es lo que caracteriza esta profesión, ¿no? Nos gusta mucho más estar cerca de la gente, hablando, trabajando y leer el journal of no sé qué. Entonces, bueno, tenemos que dar un servicio ahí, ya se da, pero lo estamos todavía mejorando, ¿no? Y luego también nos gusta mucho, como decíamos, o queremos que hay que hacer esa incidencia social y política que hoy está haciendo nuestra decana precisamente pues para conseguir que, por ejemplo, se ha conseguido, antes no habían los servicios sociales del ayuntamiento plazas definidas de psicólogos. Y el año pasado por primera vez ya han salido definidas plazas específicas de psicólogos que solo son para psicólogos, ¿no? Entonces, eso se consigue reuniéndote, peleándolo, presentando documentos que muchas veces, documentos estratégicos, como pone ahí, que no salen de la Junta. A veces sí, nosotros podemos saber de un tema o de otro, pero muchas veces salen de grupos de trabajo de profesionales. Al final vienen las personas que están trabajando en ese ámbito concreto y dicen, oye, mira, es que nos pasa esto, tenemos esto. Le decimos, vamos a preparar un buen documento argumentando bien todo desde una base científica, desde una base social, de demandas, etcétera. Ayudamos en lo que sea, se prepara el documento, se publica y, claro, cuando le presentas eso a las administraciones, con firmas, es más fácil conseguir cosas. O sea que al final, claro, es el colegiado muchas veces el que en ese formato de grupos de trabajo consigue llegar, ¿vale? a las administraciones a través del colegio, ¿no? Habiendo sido canalizado por el colegio. Bueno, en estas líneas de actuación, ¿no? Y reflexiones, desde luego esta Junta tiene claro que quiere una profesión rica, diversa, entendiendo rica por diversa, pero una profesión, no muchas profesiones, una muy diversa. Así que vamos a defender y a visibilizar y a reconocer toda esa actividad y todas las áreas del ejercicio profesional
obviamente algunas tendrán más presencia. El otro día teníamos una reunión con el grupo de trabajo de psicología del tráfico y la seguridad vial y pues obviamente a lo mejor no tiene tanta presencia como otra en los medios, pero sin embargo es clave en algo que muchos tendréis carné y habéis pasado por ahí. Ahora hay programas para los que pierden todos los puntos. En fin, no sé, son áreas que se me vienen ahora a la cabeza porque hablé la semana pasada con ellos, ¿no? Pero todo eso ayuda mucho a la profesión. La profesión no ha crecido solo con una, ha crecido ocupando espacios donde se nos necesitaba y donde podíamos aportar. Entonces se van a defender todas las áreas, ¿no? Porque como decimos, la psicología es una con una diversidad muy amplia en cuanto a sus funciones o su capacidad de llegada. Bueno, funciones, ¿no?, que tenemos. Fijaros, algunas cosas. Hay una ley que nos regula, te voy a ir un poco más rápido porque yo creo que las bases lo tenemos ahí, pero hay una ley que nos regula antigua, del 74, o sea que... pero fijaros, somos una corporación de derecho público amparada por la ley, reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena para el cumplimiento de sus fines. Esto tiene implicaciones, ¿no? Que seamos una corporación de derecho público nos marca muy bien los límites de actuación, nos marca también muy bien la capacidad de acción que tenemos y nos permite también, obviamente, regular o reconocer mucha de la actividad que se hace. Fijaros, una sentencia del 88 que definió los colegios profesionales como los colegios son corporaciones sectoriales que se constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, pero que también atienden a finalidades de interés público. Esto es una idea importante, es decir, no somos solamente esta idea de voy a defender a este profesional, no, vamos a defender el servicio a la sociedad. Y eso implica defender al profesional en su gran mayoría. Cuando un profesional lo hace mal, ya no lo defendemos. Defendemos la profesión y a ese profesional le decimos, oye, hay una comisión deontológica que te va a decir que tú no debes de hacer esto y que va a analizar tu caso, etc. O sea, que quiero decir que el servicio es claramente social, ¿no? Aunque tenemos que defendernos y de alguna manera cuidar nuestra propia actividad, ¿no? Fijaros, la orden de primer colegio, esto es un poco historia, pero bueno, tiene su gracia, ¿no? Cuando se fundó el Colegio de Médicos de Madrid, con el nombre de Real Colegio de Medicina, fijaros, dice, para que hallen pronto y seguro socorro los hombres oprimidos de la enfermedad, angustia y dolor, dándose atribución de habilitar a los médicos para ejercer la medicina y sancionar a los profesionales del arte de curar que se excedan en sus debidos límites, no permitiendo en ningún modo los curanderos. Este componente, fijaros, siempre está ahí, ¿no? Estamos cuidando a un profesional, cuidando la riqueza y la calidad de una profesión, pero con esa vocación de servicio. Es decir, ¿para qué? En ese para qué es hallen pronto y seguro socorro los hombres oprimidos por la enfermedad. Es decir, el cuidar la profesión no es para cuidar la profesión en sí misma, es como medio para poder dar ese servicio, ¿no? Y lo tenemos que tener muy presente en nuestra toma de decisiones, la verdad. Bueno, fijaros, una asociación profesional tiene libertad de creación, nosotros estamos regidos por una ley, el colegio profesional, una asociación profesional tiene una naturaleza privada, la nuestra es de derecho público, hay una asociación voluntaria, en el colegio profesional hay una inscripción obligatoria para algunos tipos de actividades, en el caso del de la psicología, en otros es obligatoria en todos, en otros no es obligatoria, pero nos gustaría que fuera un foco de apoyo y de desarrollo, ¿no?, para ese profesional. De apoyo porque lo va a necesitar a veces y de desarrollo también, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé si hay aquí alguien que trabaje solo en recursos humanos y se haya colegiado. Probablemente no lo necesitaría, a lo mejor, en algunos ámbitos específicos, pero o en otros que hay a veces, pero seguramente le va a ser muy útil el colegio, va a tener mucha mejor formación y acceso a pruebas específicas de evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría que también aquellos que no tengan a lo mejor esa obligatoriedad sí que lo vivan como una asociación y que por lo tanto acudan y se aprovechen de ello. Es verdad que las asociaciones tienen una representatividad legal muy escasa, ¿no?, en comparación con nosotros. No es imprescindible un nivel de cualificación para ser miembro de una asociación, sin embargo aquí sí que se piden unos mínimos.
y de alguna manera los estatutos del colegio, que se cambiaron precisamente en la última asamblea, vienen a habilitar y a regular muy bien o a definir muy bien cómo funciona la profesión, ¿vale? No solo defendemos, como decimos, intereses en definitiva privados, sino públicos y privados, ¿no? Ese servicio a la sociedad, mientras que las asociaciones no tienen por qué. Creo que es importante incidir en ello, aunque parezca algo más legal, ¿no? Bueno, la estructura, aunque os la he adelantado antes un poco, hay una asamblea general que se hace una vez al año. Hay una, al menos, se puede haber más, hay una junta de gobierno. Dentro de esa junta de gobierno, como os decía, de 15 personas, hay una comisión permanente, y esa comisión permanente suele, normalmente en la decana, tener una representación en el Consejo General. Pero el gobierno del Consejo General no solo, digamos, o quien gobierna en el Consejo General lo hace porque se ha presentado unas elecciones, es decir, el Consejo General va a tener representantes de cada colegio autonómico, que van a ser los decanos o miembros de la Junta Permanente, y luego además tienen unas comisiones, etcétera, que han sido elegidos por elección, ¿vale? Porque a veces se entiende que el Consejo General representa a todos los colegios. Bueno, en parte, pero solo en parte, ¿vale? Bien, organización colegial importante, comisión deontológica, ¿no? Hay una comisión, suelen ser comisiones independientes, claro, porque si no podrían estar sesgadas por la propia Junta de Gobierno. Entonces la comisión deontológica, es verdad que hay una subcomisión que da de paso los trámites a la deontológica, pero la comisión deontológica van a ser unos profesionales que, reconocido prestigio, que son elegidos por una serie de procedimientos que vienen en los estatutos, etcétera, a propuesta de distintas de la Junta, etcétera, y velan por la calidad de las actuaciones profesionales. Aquí hay claro, somos 22.000 colegiados. Me parece que vamos por la denuncia 76. Han aumentado un poco, pero es que somos muchos. Tienen bastante trabajo, la verdad, y también servicios jurídicos asociados. Lo más habitual, también os digo, suelen ser cosas de información a padres, madres sobre evaluaciones o intervenciones en hijos. Entonces, muy atentos a todas esas cuestiones más forenses. Eso es lo más habitual, pero a veces también encontramos otras cosas. Pero lo más habitual suelen ser errores, digamos, en la gestión de este tipo de cuestiones, no grandes aberraciones. La verdad, por suerte, es una profesión muy bien formada en líneas generales y que trabaja bien. La Comisión de Recursos es una comisión que lo que hace es, si la Junta hacemos algo mal y alguien protesta, ¿a dónde va? ¿No? Y la Comisión de Recursos, también ajena a la Junta de Gobierno, independiente, con unos periodos de cambio también diferentes a los de la Junta, pues, y elegida en asamblea, no lo define la Junta, sino que el día que hay asamblea se vota quiénes están ahí, pues es quien, cuando alguien tenga un enfrentamiento con la Junta, pues será Recursos quien dirá, mira, pues la Junta tiene razón o la Junta de Gobierno no tiene razón y la tiene este colegiado. No suelen tener tanta actividad, pero a veces en procesos electorales pues hay alguien que dice, pues yo creo que deberían de haberlo anunciado antes o después o yo qué sé, o la verdad que, bueno, hay algunos temas, pero tampoco son tan... Pero claro, entre 22.000, imaginaros que hay gente hay muchas voces y muchas opiniones, ¿no? Siempre. Aunque en general estamos bastante unidos, la verdad. E incluso hay una oficina de amparo al colegiado, ¿no? Que asesora y apoya a los colegiados y las colegiadas cuando consideran que están siendo coaccionados en el ejercicio de su actividad profesional para llevar a cabo algún tipo de actuación contraria al código. Fijaros, hoy justo tomaba un café por la mañana con una persona que trabaja mucho en el ámbito de las fuerzas de seguridad del Estado, ha trabajado mucho también fuera de España, y me comentaba que la APA tenía una división específica sobre psicología, la llamaba operativa. A mí el nombre, no sé, no me cuadra, pero bueno, como de operaciones de los cuerpos de seguridad y de los psicólogos que hay en esos cuerpos, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, habían marcado límites a la actuación del psicólogo en interrogatorios, que suele ser bastante complicada, especialmente tras el 11S. Y todos los que trabajan en cuerpos de seguridad del Estado y que pueden estar presentes en un código que impide, por ejemplo, que si hay un atentado a los derechos de la persona, pues que el psicólogo no participe de ese interrogatorio, cosas por el estilo. O sea que hay campos... ¿Y a dónde tendría que ir aquí un psicólogo al que le obliguen a hacer, o uno en una empresa al que le obliguen a no hacer una evaluación o a hacerla sesgadamente? Pues aquí tendría que venir al colegio, y en el colegio diríamos, vete a la oficina de amparo donde hay servicios jurídicos
y hay, digamos, compañeros que van a saber canalizar esa solicitud de ayuda. Así que ojalá nos veáis en la necesidad de pedir amparo, pero que sepáis que la tenéis por estructura del colegio, ¿vale? Tenemos luego vocalías. Dentro de la Junta de Gobierno hay vocales que se encargan, nos lo adelantaba antes, como de distintas secciones y que buscan sobre todo pues el fomento de estudios científicos, profesionales, del desarrollo de convenios de colaboración con administraciones públicas en esos ámbitos de interés. Y específicamente también tenemos secciones, que en el caso de Madrid además es particular. Las secciones ya no pertenecen a esa Junta de Gobierno, tienen sus propias elecciones, podéis presentaros cualquiera a esas elecciones, y aquí tenemos las secciones que aparecen ahí en distintos campos de intervención: psicología clínica, de la salud y psicoterapia, esta es una; otra psicología del trabajo, organizaciones y recursos humanos; otra psicología jurídica; otra es psicología educativa; otra psicología de la intervención social; otra psicología de la actividad física, el deporte, y otra es la de neuropsicología. No es obligatorio ser parte de ninguna sección, es decir, podéis ser de la sección que queráis, apuntaros. En alguna piden incluso una cuota, en la de clínica me parece que piden 6 euros o 10 euros al año, algo así, para que tengan también su propio presupuesto y pueden decidir ellos, al margen de la Junta, si hacen una formación específica sobre este test o esta terapia o lo que sea. Otras no, pero bueno, quiero decir, podéis ahí encontrar a gente de vuestro área específica y que tienen una capacidad de acción mucho mayor con la Junta, tienen esa autonomía, esa independencia, también tienen muchas veces una capacidad de interlocución con otras instituciones o organismos, ¿no? Tienen cierto grado de independencia de la Junta. Y finalmente están los grupos de trabajo, quizá la forma más fácil, accesible de decir que tienen también alguna dificultad para nosotros, ¿no? Para la Junta, porque hay muchos. Ahora mismo tenemos, no sé si viene aquí el número, 60, yo creo que ahora son más. Me parece que ahora eran 69, no estoy seguro, con los cambios que ha habido, pero bueno, seguramente esté yo equivocado y sea correcto lo que aparece aquí. ¿Qué es un grupo de trabajo? El Colegio Oficial dice ofrece una infraestructura, sus, en definitiva, servicios, para presentarse e investigar o desarrollar algún tema relacionado con la psicología y constituir un grupo de trabajo con otros colegiados y colegiadas que compartan el mismo interés. Por ejemplo, esta persona que os decía hoy por la mañana, que toma un café con él, decía, pues yo quiero hacer un grupo de trabajo de personas que trabajamos en el ámbito de la seguridad y ya no solo de la psicología en el ámbito militar, sino en el ámbito de la seguridad, y que pues entonces que se junten los psicólogos del CNI con los del no sé qué, con los de la policía. Y bueno, ¿y qué van a hacer? Pues juntarse aquí, probablemente, pedir ayudas, proponer jornadas, solicitar ayuda para que les financien algo de sus jornadas, proponer ellos cosas a la Junta como grupo de trabajo. En definitiva, probablemente favorecer el desarrollo de la disciplina en ese área, que muchas veces son áreas poco definidas todavía, no son como secciones, son áreas muy específicas, muy locales en el sentido, me refiero, de áreas de intervención muy, muy puntuales, ¿no? Y es verdad que queremos gestionarlos un poquito de otra manera, porque hay grupos muy activos y otros que quedan como parados. A veces son tan individualistas que si cambia la persona ya no hay actividad, o algunos incluso se busca como un grupo como para poner en valor lo que yo hago, y tampoco es eso, ¿no? Quiero hacer el grupo de justo lo que yo hago de trabajo. Pues no es un grupo de trabajo, es tu trabajo solamente, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ahí hay que presentar un poquito de fundamentación académica, científica, de que ese área existe, hay cosas, por lo que decíamos, mira, pues es que la APA ha sacado esto, hay unos artículos ya sobre esto otro, y bueno, tener un número al menos un mínimo como lo estamos cambiando ahora, no me atrevo a deciros el número mínimo, ahora estaba en 6 me parece, de personas que formen parte de ese grupo, y a partir de ahí luego ya pues reunirse una serie de veces al año, mínimo me parece que son 3, y estar ahí y hacer sus actividades, etcétera. Como os digo, es algo que vamos a presentar una normativa nueva, un poco con la idea de discriminar los que más hacen que los que no, pero os digo que la labor de algunos es tremendo. A mí me admira gente que trabaja, que tiene su actividad
Un documento súper importante en un tema muy crítico como hay ahora en torno a la psicología clínica y los sanitarios, por ejemplo, hemos tenido un documento de un grupo de trabajo de psicología clínica de un nivel estupendísimo, te lo hacen, lo proponen. Claro, solo se le puede dar las gracias a la gente que te presenta, eso te va a ayudar. Claro, ellos también dicen, queremos que se conozca bien nuestra profesión, o sea, nuestra parte de actividad, etcétera, pero bueno, son muy importantes, yo creo, es una herramienta de desarrollo profesional importante, ¿no? La verdad, y por otro lado también permite a veces que haya cierta compañía entre gente que está un poco más aislada, etcétera. Luego tenemos distintos órganos consultivos, porque es difícil esta relación, hay que hablar con mucha gente para que la profesión crezca. Primero hay un Consejo Consultivo de Igualdad y Diversidad que garantiza el cumplimiento de estos principios en temas que cada vez puedes tenerlos más o menos claro, pero que a veces están legislados, otras no tanto. Y bueno, es un órgano, la verdad, de una utilidad enorme para la Junta. También tenemos un órgano consultivo de universidades. Es fundamental, como decíamos, que academia y universidad vayan, que profesión y academia vayan de la mano, y nos permite tener una colaboración muy clara entre unos y otros. A veces desde aquí promovemos desarrollos de investigaciones, de proyectos, y lo hacemos con... Bueno, lo abrimos, hay una fundación de la que luego hablaremos, oye, queremos hacer un proyecto en esta línea, estratégicamente nos interesa desarrollar esta área de la profesión, creemos que es un buen momento, podemos estar acertados o no, pero creemos eso, y una forma de hacerlo no es solo tener actuaciones de marketing sino también hacer un buen proyecto de investigación con el que los datos se avalen, etcétera, y eso, ¿quién lo va a hacer mejor que los profesionales que su trabajo consiste en investigar y en publicar, ¿no? Así que, bueno, pues tenemos esto. Bueno, ¿qué servicios tenemos? Tenemos una página web que tiene más de 5 millones de visitas en 132 países, es decir, sí que creo que el Colegio de Madrid es un poco referencia, desde luego, a nivel nacional para otros colegios, pero lo está siendo a nivel internacional, especialmente en Latinoamérica. Tenemos un impacto muy, muy alto. Por múltiples motivos, por campañas específicas, por documentos, por ejemplo, las Hablemos de han tenido mucho impacto, que a lo mejor habéis visto cosas, Hablemos de suicidio, que es como un montón de actividades orientadas a ese tema durante un año, ¿no? O, bueno, por supuesto, las revistas del Colegio Científicas. Somos, luego lo comentaremos, la primera entidad en número de la primera editorial, por decirlo de alguna manera, en revistas científicas a nivel nacional. Entonces, claro, en la FECIT, en el Ministerio de Universidades y en el Ministerio de Ciencia les sorprende un poco, ¿no? Y además con muy buena posición de muchas de ellas. En fin, tenemos una página web que hay que trabajarla mucho, como todo seguramente puede ser mejorable, etcétera, pero con una actividad enorme y con un área privada específica para los colegiados. Tenéis vuestras claves, desde donde podéis acceder a bastantes servicios. Hay un directorio también de consultas de psicología en el que uno pues se da de alta. Ahora mismo hay, más de 3.000 psicólogos y psicólogos inscritos. No todo el mundo está, pero bueno, se puede actualizar online. Yo creo que ha habido un desarrollo, sobre todo en los 2 últimos años, de la página muy bueno, y del acceso a hacer cosas online a través de ella, también en la formación. Y luego tenemos servicios de acreditaciones. Sabéis que los colegios pueden acreditar, es una acreditación propia, privada, no es una acreditación institucional del ministerio que habilitación, pero son acreditaciones que reconocen un nivel de actividad, que tienen una serie de criterios que suelen venir definidas por las propias secciones y la Junta de Gobierno, y entonces tú dices, pues bueno, se te acredita como psicólogo en el ámbito forense o como psicólogo del ámbito infanto-juvenil. Bueno, pues hay un servicio específico de acreditaciones que garantiza unos estándares mínimos, en definitiva, para los psicólogos y psicólogas de esas especialidades, ¿vale? Y bueno, podéis acceder a ellos, los vais a encontrar en la web, el tipo de acreditaciones que hay, pero vamos, aquí tenéis muchas. Algunas son del Consejo General, esto es lo que os decía antes de esta dualidad, otras son específicas del Colegio de Madrid, ¿no? Pues psicólogo experto en salud laboral lo tenemos aquí en Madrid, no lo tiene a lo mejor el Consejo, ¿no? Que tiene áreas como más generales. Bueno, tenemos un servicio de asesoría gratuita en diversos aspectos relacionados, asesoramiento profesional, como decíamos, pero queremos darle mayor presencia a esta parte de emprendimiento, un asesoramiento jurídico, también en seguros y también en protección de datos, y en consultoría de protección de datos.
usadlo. Bueno, se usan mucho, estoy seguro que los usaréis, porque cualquier duda, pues es lo natural, es preguntar, oye, ¿hasta dónde puedo llegar con esto? ¿Qué hay que hacer con este tipo de informes? ¿Me ha pasado esto? Entonces son asesorías claras, y si en algún momento no os deja satisfecha la respuesta, seguir preguntando a otras áreas o trasladarlo incluso al correo general del colegio, que se le dará curso siempre, ¿no? También tenéis algunos servicios, esto sabéis que es típico de todas las instituciones, clubes exclusivos para colegiados, que en definitiva son descuentos y cosas de estas. Por supuesto, el seguro de responsabilidad civil, que se gestiona a través de Brokers 88 desde el colegio y lo hacen muy fácil, pero bueno, hay muchos descuentos en un amplio rango de actividades comerciales, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también, ¿no?, algunas oportunidades no solo de compras incluso, sino de desarrollar tu propia marca, ¿no? Y es, por ejemplo, tenemos esto que es Claro, todo esto está muy regulado muchas veces, ¿eh? El otro día, por ejemplo, en una reunión del Consejo General salía esta idea de el colegiado no puede usar el servicio del logo del colegio. Sí, se puede perfectamente. De hecho, aquí no solo se puede, sino que lo fomentamos. Pero fijaros cómo está la situación. Lo decían en otro colegio de España, no lo decían aquí. Y claro, el Colegio de Madrid dijo, pues es que nosotros no solo esto, sino que tenemos un servicio que es el logo marca, para que todo el mundo pueda firmar con su correo, con su logo, y esto nos asegura, promociona la imagen de un colegio unido, de una profesión, etcétera. O sea, que quiero decir que tenemos este servicio, ¿no?, y un manual, por supuesto, de imagen corporativa, y os animamos a usarlo, la verdad. Porque es verdad que sobre todo ahora que hay mucha actividad también profesional, de gabinetes pequeños, de gente que empieza individualmente, y esto pasa mucho en psicología, puede haber cierta sensación de soledad, y aunque parezca una bobada, el venir a un grupo de trabajo, el no sé qué, pero también el tener una especie de logo compartido, ¿no?, ya te hace un poco parte de una familia, ¿no?, como obviamente uno es. Bueno, uno de los servicios también más destacados, que no me quiero alargar tampoco muchísimo más, es el de la biblioteca. La biblioteca yo creo que la habréis usado a lo mejor, y si no la vais a usar mucho, y todo el servicio de pruebas de evaluación que uno puede acceder a ellos. A veces necesitas una evaluación muy específica y tú no vas a comprar un test para usarlo un día, ¿no?, a lo mejor, y entonces puedes venir, aquí va a haber distintos niveles de uso, algunos tienen un coste, obviamente, porque si no somos 22.000 y tampoco alguien se lo lleva, ya el día que vuelvo mañana, pero no vuelven, ¿no? Entonces, pero vamos, son costes siempre todos sin ánimo de lucro, y bueno, yo creo que es uno de los servicios también que más vais a usar seguramente, ¿no? Tenéis aquí todos los datos, tiene 190.000 referencias. Psicodoc es una creación propia del Colegio de Psicólogos de Madrid, del Colegio de Psicólogos porque se llamaba así cuando arrancó, y del Colegio Oficial ahora de la Psicología, ¿no?, de Madrid, y sin embargo da servicio a muchos otros colegiados. Tenemos una biblioteca digital muy amplia, tenemos más de 7.000 libros, obras en formato físico, hay un servicio de préstamo de test, como decíamos, y de asesoramiento en su uso, que es muy importante. Hay un servicio de difusión de todas las plazas que salen de empleo público, de todos los concursos. Luego hay bibliografías temáticas mensualmente, en fin, creo que os puede dar mucho servicio, ¿no? Por supuesto tenéis las redes sociales que os animamos a seguir. Mira, no sabía yo los números que hay exactamente, 55.000, ¿no?, en LinkedIn. Pues somos 22.000 colegiados, claramente nos sigue gente que no está colegiada aquí, como es lógico y de esperar, por la presencia que tenemos en otros países y en otros colegios. Y bueno, las publicaciones que son de acceso gratuito para los colegiados, insisto, fijaros todas esas 12 revistas que hay ahí, de las cuales muchas de ellas están en el Journal Citation Report. Sabéis que es como el listado que define la categoría de las revistas que están en ese listado, cumplen unos criterios de rigor científico, y dentro de esos criterios además hay algunas que definen la calidad, que esto sería otro debate, por el número de citas que reciben, por el uso en definitiva que tienen y la presencia que tienen en distintos ámbitos, y ahí se definen por cuartiles. Y tenemos
varias revistas en Q1, varias en Q2, o sea, más de la mitad están en Q1 o en Q2. Esto es muy complicado. O sea, por delante de, no sé, aquí por ejemplo, que es la primera, la del trabajo y las organizaciones o la intervención psicosocial, me parece que están por delante. Una es Q1 la número 2, otra es la número 1, me parece, por encima de revistas de la APA en uso. Gestionadas, financiadas desde el colegio. Claro, atender una revista cuesta muchísimo, mover todos los revisores, etc. Entonces, bueno, casi todas están, algunas son coeditadas, el Spanish Journal es con Cambridge y con la Complutense, en fin, la Ansiedad y Estrés es con las EAS, bueno, la revista de Historia de Psicología con la Sociedad Española de Historia de la Psicología, pero la presencia es enorme, ¿no? Algunas, como estoy viendo ahí, que no lo... Vamos, podríamos citar todas, pero la de Psicología aplicada a contextos legales tiene, creo que es la Q1 ahora mismo, en su ámbito, por encima de cualquier revista de la APA. Bueno, y formación. Un departamento con una actividad enorme la formación. Fijaros, en 2024 se realizaron un total de 474 acciones formativas, de las cuales el 85% fueron gratuitas para los colegiados y colegiadas. Y hubo un total de 43.000, digamos, inscritos en todas ellas. Son números muy grandes, con un servicio enorme, obviamente muy goloso. A veces nos preguntan, ¿por qué no hacéis ahí una unidad de formación? Podríais hacer competencia en las universidades, ganar mucho dinero. Tenemos esta autonomía y esta independencia, ya no solo me atrevería a decir de los partidos políticos o de las administraciones, sino también de casi la propia ambición, ¿no? Y de convertir el colegio en una empresa, que siempre es un riesgo que hay, ¿no? Y alguien puede pensarlo con la mejor intención del mundo, ¿no? Yo creo que tiene que ir claramente en esa dirección de dar este servicio de formación y sostenerlo, ¿no? Y ese carácter gratuito, que insisto, a veces no, porque hay alguna cosa que es muy puntual, muy específica, que tiene un coste especial y dices, bueno, pues el que lo quiera que lo paguen un poco también. Pero otras, ya lo veis, el 85% están en ese nivel. Y tenemos un servicio de empleo que en el año 2024 han recibido 1.138 ofertas de trabajo que, bueno, intentan mover y ajustar. Verdad que nuestra profesión tiene mucho que ver con el movimiento de cada uno, ¿no? Pero con las administraciones es bueno tenerlo cercano, y también con determinadas empresas, ¿no?, de recursos humanos, tener la cercanía para que sepan trasladar desde aquí la oferta y hacerla llegar, como os llegará por muchos correos. El Colegio Informa también, que es como se suelen llamar esos correos, ¿no?, en el que cuenta que han salido estas plazas o estas otras, etcétera. Así que, bueno, ahí tenéis, ¿no?, cómo se actúa, por dónde entráis, empleo, biblioteca, en servicios desde la página web, y podéis acceder muy bien, ¿no? Tenemos tanto ofertas de empleo privado, ¿no?, numerosas ofertas de empresas que buscan psicólogos, de orientación laboral, entrevistas de asesoramiento, es decir, oye, ¿por dónde puedo reenfocar mi carrera? ¿Has mirado esto? Y planes formativos específicos también para la inserción, el emprendimiento, que, como os digo, podemos desarrollar. Fijaros, este año se desarrolla la 13ª edición en la modalidad online de estos planes formativos y de emprendimiento. Han participado más de 8.000 colegiados en los años, sumándolos de todos los años anteriores. Quiero decir que hay una evolución muy, muy buena, ¿no? Y tenemos también un servicio de ayudas y becas que además estamos intentando reestructurar para ampliarlo un poco más. Tanto a formación como a producción y difusión científico-profesional, ayudas en la publicación de libros, en documentos divulgativos, ayudas a la presentación de ponencias y comunicación. Es decir, hacéis un libro, pues hombre, no vamos a hacer esto tampoco una unidad y de marketing de vuestras cosas, pero sí que uno, oye, puedo venir con unos mínimos que se cumplan de tal, pues seguramente pues podéis presentar aquí vuestra actividad, ¿no? Becas y descuentos para colegiados desempleados, para actividades formativas del colegio, incluso para actividades formativas externas, ¿no? ¿Alguien quiere anunciar aquí su máster? Bueno, vale, pero danos una beca para un colegiado con los criterios que sean, ¿no? Entonces tenemos toda esa actividad.
E incluso luego tenemos un departamento de comunicación que andan por ahí que cuidan mucho de nuestra imagen, la verdad, son tremendos y que han hecho algunas campañas. La última tuvo un impacto enorme, la campaña de prestigio de imagen, que era algo no va bien, podemos ayudarte, muchos lo veréis, marquesinos, y era esto de sí colegiada, ¿no? Que es como, bueno, tienes que estar colegiado, ponían la foto del carné, mostraban, ¿no?, todos estos detalles que, bueno, pueden ser importantes en los colores corporativos. Quiero decir que hay una inversión en marketing muy importante para, bueno, poner en valor la profesión del psicólogo y, bueno, también de alguna manera implícitamente combatir la intrusividad, ¿no? Un tema muy complicado en el que creo que si todo va bien vamos a poder hacer un cambio importante o tenemos intención de hacer un plan muy diferente a lo que se ha venido haciendo hasta ahora para combatirla, ¿no? A través de precisamente de herramientas digitales y de hacerlo a través de distintos buscadores, que yo creo que nos puede dar también mucho juego. Pero va unido de esto, necesitamos tener esta imagen socialmente. Fijaros, la campaña fue impresionante, la verdad. Tuvo mucho impacto, mucha gente lo comentaba, estaba en todos los lados y seguramente lo veríais. Y bueno, finalmente, ya para ir acabando, tenemos una fundación. ¿Por qué se crea una fundación en el colegio? Que se creó, pues yo cuando llegué ya estaba ha tardado años en salir. Bueno, porque el colegio no puede dar servicios, y no debe darlos. Y por lo tanto no se nos debe de contratar, y podemos financiar cosas, pero también es cierto que nos interesa financiar algunos procesos y es más fácil desde una fundación, básicamente, quiero decir, cosas que no encajan en una junta o que pueden durar más tiempo. Y entonces, ¿cuáles son? Sobre todo, pues proyectos de investigación. Actualmente ha habido 2 ya, uno en el área de la psicología y la educación, siempre suelen ser proyectos con el objetivo de poner de manifiesto la necesidad de ese perfil, ¿no? Entonces, el SICE, que era en educación, lo que buscaba era una actuación específica de psicólogos que no eran sanitarios, eran educativos, lo digo ya para que veáis cómo defendemos todo, ¿no? Todas las áreas, que conozcan bien el mundo laboral y educativo, y que trabajasen específicamente en el desarrollo de programas y dentro de ese contexto educativo que favorecieran el desarrollo, el bienestar y el desarrollo psicosocial. Por ejemplo, incluía una cosa que poco se ha visto por ahí, pero nos parecía muy interesante, que es el desarrollo de la identidad también en unas guías posteriores. Es verdad que este iba asociado a un proyecto más general del Consejo General, pero bueno, nosotros metimos esas variantes, ¿no? Como algo relativo en la adolescencia y el desarrollo de la identidad, que es clave. O ahora tenemos uno de psicología del deporte. Creemos que el deporte tiene una presencia social muy importante, el psicólogo empieza a tener ahí visibilidad, pero quizá necesitamos hacer relevante que ocupe un espacio más explícito y más definido, ¿no? Y se está trabajando específicamente con un deporte que es el más popular, el del fútbol, con fútbol base, intentando que donde desde aquí se busca contratar psicólogos específicos, que los elige la sección o los elegimos nosotros con una serie de criterios, para que desarrollen un programa de intervención que al final deje de manifiesto que la intervención de esos psicólogos específicos en esos clubes hace reducir sobre todo la violencia, no va tanto centrado al alto rendimiento, son chavales de clubs de sus pueblos, etcétera, ¿no? Y que mejore el rendimiento, bueno, vale, sí, pero sobre todo que reduce la violencia, aunque sea en el número de tarjetas rojas, por decirlo de alguna manera, pero desde luego en el número de conflictos con otros equipos, etcétera. Y hay unas figuras que ahora la ley permite que haya ahí y vamos a intentar que se haga el psicólogo, y una forma de hacerlo, aparte de hacer presión en determinadas administraciones, es también presentar datos de una intervención específica en nuestro contexto real. Y eso se puede hacer mucho más fácil desde una fundación, porque eso nos ha permitido poder encontrar financiación para pagar a esos psicólogos. Y eso desde el colegio no lo hubiéramos podido hacer. Si nos presentamos a una convocatoria, en definitiva, de un proyecto, el colegio no se puede presentar, pero la fundación sí. Y claro, si nos presentamos a la convocatoria, conseguimos el dinero, y si tenemos el dinero podemos contratar a esos psicólogos para que lo hagan. Si no, pues lo podríamos contratar, pero tirando de lo que sale de las cuotas de todos, que tampoco pasa nada, pero bueno, sí, pero ¿por qué renunciar a la posibilidad de optar a otro dinero y que pues sigamos teniendo el de las cuotas pues para lo que pueda hacer falta también? Básicamente esta es la idea, ¿vale? Aparte que favorece mucho los convenios de colaboración.
muy bien, bonito el vídeo, muy bien. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Y en nombre de todos los profesionales del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, no daros las gracias por haber confiado en vuestro colegio profesional y poneros, como os ha dicho ahora anteriormente, a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis en vuestra carrera profesional, que os deseamos que sea un éxito. No dudéis en nada, en preguntar cualquier cosa, porque por mínima que parece puede ser muy importante en vuestra carrera. Entonces, no dudéis, teléfono, correo electrónico, etcétera, etcétera, para poder resolver todos vuestros problemas. Vamos a empezar para dar los diplomas de forma personalizada. Vamos a empezar por Débora Alcalá Varas. Rodrigo Alcolea Cantero. Natalia Arenas García. María Jesús Barbero González. Julián Barbosa González. Gabriela Lorena Bastistini. Lucrecia Brochero Farias. Aida Domínguez Sánchez. Florencia Fardela Ferreiros. Guillermina Farneda. Laura Fernández Cabeza. Laura Fuentes Ruiz de Valdivia. Francisco Golmayo Fernández Jardón. Diane María Andrea Graefín von Neipers. Zaira Guerra Alonso. Gende Lousani Ben Abdesadek. Alba Martín González. Josefina Monfá Cava.
Regina Panfil Balmaseda. Ricardo de Paz Gómez. Karina Evelyn Ramayal González. Álvaro Ramil del Cura. Sabina Tamara Rodríguez. Emilia Román Ramírez. Carolina Salorio Contreras. Pilar Sanchís. Ana Sanz Pérez. Clay Tarte. Ramona Beatriz Troncea Batrinu. Julen Urrutia de Marcos. Lucía Valdivia Lorenzo. Carmen Vicedo Pereiro. Luisa Daniela Viniegra Villanueva. Seila Samira Yulani Beliz.